Muy apreciados jóvenes de nuestro proceso de catequesis, de primera comunión y confirmación. Gracia y paz para ustedes. En esta ocasión quiero dejarles este recorderis de los temas que hemos tocado en lo que son las verdades fundamentales de nuestra fe y que hacen parte de la preparación para recibir los sacramentos del bautismo, comunión y confirmación respectivamente. Debemos entender que todas estas cosas que son fundamentales y que son importantes han sido establecidas así por nuestro Señor Jesucristo, que es quien funda la iglesia, quien nos revela al Padre y el propósito del Padre Celestial para todos nosotros. Y al instituir la Iglesia Católica, el sacerdocio, la Eucaristía, nos da la misión de caminar por sus sendas, haciendo discípulos a todos los pueblos. Y nos deja una serie de parámetros para que nosotros podamos vivir la vida cristiana de una manera coherente, honrando el precio de nuestra redención, viviendo como verdaderos católicos, hijos de Dios, discípulos de Cristo, hijos de María, miembros de la Iglesia de Dios nuestro Señor. El Señor instituye 7 sacramentos. Un sacramento es un signo sensible, tangible, que me comunica la gracia de Dios para nosotros. Una gracia particular de acuerdo al sacramento que se recibe. En la Biblia, la palabra gracia viene de la misma palabra que significa don. Y don quiere decir regalo. Son regalos de parte de Dios para nuestra salvación y son necesarios en el proceso de nuestra santificación y de nuestra preparación también a la vida eterna que nos ha regalado Jesucristo. Los 7 sacramentos de la Iglesia que ha instituido el Señor son bautismo, comunión, confirmación, unción de los enfermos, confesión, matrimonio y orden sacerdotal. Los 3 primeros son de iniciación cristiana. Los 2 que siguen son de sanación y los otros 2 son de misión. Los de iniciación cristiana me inician en la vida de la fe y por medio de ellos fluye la gracia del Señor santificando toda mi vida. Los sacramentos de sanación son para sanar el cuerpo y el espíritu. Y los sacramentos de misión encausan la vida y determinan cuál es el destino, cuál es la misión, cuál es el propósito de Dios para conmigo, el camino que yo voy a seguir de acuerdo a mi vocación, de acuerdo a mi situación de vida. El primero de todos los sacramentos y básicamente el más importante es el sacramento del bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios, discípulos de Cristo, hijos de María, miembros de la Iglesia. Por el bautismo entramos por la puerta de la fe y accedemos a la gracia del Señor. El bautismo nos da la gracia de la vida eterna. El Señor, al instituir este sacramento, dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que se bautice y crea, se salvará, y el que no lo haga, estará condenado. Y sepan ustedes que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Por el bautismo comenzamos a tener acceso a todas las bendiciones y privilegios, gracias que Dios nos ha concedido por medio del sacrificio redentor de Cristo. El bautismo borra el pecado original, que es esa deuda hereditaria que por la desobediencia de Adán y Eva todos los seres humanos tenemos. Y al recibir el bautismo se borra el pecado original y recibimos el don de la santidad. ¿Quiere decir que si alguien se bautiza puede ser llamado santo? Sí, el que se bautiza recibe el don de la santidad. El problema es que cuando empezamos a crecer,
nos contaminamos de la malicia de este mundo, comenzamos a tomar decisiones erradas y lejos del plan de Dios, y entonces perdemos la santidad. Por eso más adelante necesitamos confesarnos, y es otro sacramento que el Señor establece, que es de sanación. Pero el sacramento del bautismo, con el don de la santidad, da el mandato a sus ángeles de que nos guarden en nuestros caminos. Y el Señor dice: mira que envío mi ángel que irá por delante de ti y te llevará al lugar, a la misión que he destinado para ti. Pero respétale y obedécele, no te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeldías. Pero si lo obedeces fielmente y haces lo que yo mando, tus enemigos serán mis enemigos, tus adversarios mis adversarios. Mi ángel irá por delante de ti y yo acabaré con ellos. De manera pues que es la promesa de Dios para nuestra vida, de que nos preserva de todo mal, y en la medida en que nos mantenemos unidos a Él. El sacramento del bautismo reclama fidelidad a Dios. Cuando somos bautizados y estamos pequeñitos, no tenemos conciencia de lo que estamos recibiendo, pero somos bautizados con la promesa de que un día recibiremos por el sacramento de la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Los papás y los padrinos se hacen responsables de educarnos en la fe, para que un día con mayor conciencia podamos renovar esa misma gracia, confirmando nuestra fe en Dios, y podamos decir con propiedad: yo confirmo que todo lo que he aprendido de la iglesia, de mis papás y de mis padrinos es verdad, y lo asumiré como una norma de vida, y quiero perseverar en la iglesia. Entonces el obispo te unge, te impone las manos, recibes el Espíritu Santo en plenitud, y a partir de ese momento comienzas a perseverar en la iglesia con mucha más propiedad y con mucha más fuerza, porque eres un confirmado por la gracia de Dios. Bueno, el bautismo nos incorpora a la vida de la iglesia, nos incorpora a la vida de la gracia. Por el bautismo somos injertados en Cristo, somos marcados en nuestra alma como propiedad de Jesucristo, y somos hijos de la luz, no de la oscuridad. A partir de ese momento nos volvemos almitas consagradas a Dios, para que más adelante, cuando tenemos una edad entre los 9, 10, 11, 12 años, dependiendo de la madurez de cada uno y de la catequesis que reciba, podamos acercarnos por primera vez a recibir el sacramento supremo de la Iglesia, el núcleo armonizante de nuestra vida cristiana, lo más importante que podemos recibir después del bautismo: el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que llamamos la primera comunión. Es la primera porque por primera vez comulgamos, pero a partir de ese momento será la primera de muchas, la primera de siempre, porque debemos comulgar siempre, en todas las misas, en todas las Eucaristías. La Eucaristía es el sacramento que ha instituido el Señor, mediante el cual se ha quedado con nosotros en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y le ha dado la potestad a los sacerdotes para que, al invocar al Espíritu Santo sobre el pan y el vino y realizar las mismas palabras que Cristo dijo en la última cena, se actualice, se transubstancie. Por eso se llama el milagro de la transubstanciación, es decir, que se transforme en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo, en la divinidad de Cristo. Y en ese momento ya no es una hostia y ya no es vino, sino que comienza a ser verdaderamente la presencia viva, tangible, o sea, física, de Dios nuestro Señor, que se ofrece al Padre por nosotros, que actualiza nuestra redención para el perdón de nuestros pecados, y que se deja comer, se deja recibir por nosotros como alimento. ¿Para qué? Para hacerse uno con nosotros. Cuando nosotros comemos, todo lo que nosotros comemos y asimilamos en nuestro cuerpo se convierte en parte de nosotros. Todo lo que nosotros comemos es asimilado por nuestro organismo y va al torrente sanguíneo, al cerebro, a la vista, al órgano del cuerpo que lo necesite más. Ahora bien, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, asimilamos a Dios dentro de nosotros,
Por eso debemos recibirlo con pureza y con conciencia. Dice el Señor Jesús cuando instituye este sacramento de la Eucaristía, que es la misa: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Este es el verdadero pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres en el desierto y murieron, sino que el que me coma, el que comulgue mi cuerpo y mi sangre, vivirá por mí. El Padre, el Espíritu Santo y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Es la garantía que el Señor nos da de hacerse presente en las especies eucarísticas, en el pan y en el vino que se consagran. Y entonces le dice a los apóstoles: tomen y coman todos de él, de este pan, porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Esto es algo tan importante y tan grandioso, mis hermanos, que cuando estudiamos las palabras de Jesús traducidas del arameo al hebreo antiguo, nos damos cuenta de que son frases que no tienen copulación verbal. Y por ende, cuando el Señor habla, dice: esto yo soy. Cuando dice esto yo soy, está diciendo nada menos el pan. Dios y yo somos exactamente lo mismo. Es la verdad que Cristo revela a los apóstoles, de que al consagrarse el pan y el vino, Dios se hace tangible y se deja recibir por nosotros. Por eso es el mayor milagro en la historia de la humanidad, el que Dios quiera hacerse presente, quiera hacerse nuestro alimento y quiera vivir dentro de ti, dentro de mí. Es un milagro maravilloso, una gracia preciosísima el que podamos recibir la Santa Eucaristía, y por eso tenemos que prepararnos bien para poder comprender de qué va esta gracia y podamos no malbaratarla, sino recibir a Dios con todo el corazón, porque hay una advertencia también en la palabra de Dios, y ya lo dice San Pablo: quien comulgue indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, comulgará su propia condenación. Quien reciba el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir de qué cuerpo y de qué sangre se trata, comulgará su propia condenación. Por eso no podemos recibir a Dios de otra forma, sino con conciencia plena de lo que significa y de lo que realiza la Santa Misa. La misa, por eso, debemos vivirla bien. No podemos participar de la misa de cualquier manera. No podemos dejarnos distraer, no podemos dejar que el demonio nos sabotee, no podemos estar hablando, no podemos estar en otra cosa. Tenemos que estar concentrados. Y es un deber cristiano participar de la misa todos los domingos y todas las fiestas de precepto. ¿Qué son las fiestas de precepto? Las fiestas de precepto son todas aquellas solemnidades de la iglesia que nosotros tenemos que conocer bien para no faltar a ellas y poder honrar el precio de nuestra salvación, como nos dicen los mandamientos: santificarás las fiestas, y no ofender al Señor con nuestra ignorancia y nuestro desentendimiento de lo que Dios ha querido establecer para nosotros. Entonces, bautismo y comunión. El sacramento de la confirmación es el sacramento que imparte, que administra el señor obispo. El obispo es el sucesor de los apóstoles, aquel que gobierna la iglesia y que tiene la plenitud del sacramento del orden sacerdotal y posee la plenitud del Espíritu Santo en él. Él transmite la gracia del Espíritu Santo por la imposición de sus manos, como lo hacían los apóstoles. Cuando nosotros confirmamos nuestra fe, reafirmamos la gracia ya recibida, le decimos a Dios delante del ministro de la iglesia, que es el obispo, que creemos firmemente en todas las verdades que están contenidas en el credo. Por eso tenemos que sabernos el credo, porque en el credo está el resumen de nuestra fe, el compendio de todo lo que tú y yo
creemos como católicos, como cristianos que somos. De esta confesión depende que venga a nosotros de manera eficaz la gracia santificante del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el que crea todas las cosas. El Hijo es el que se encarna y asume nuestra naturaleza humana y viene a redimirnos del dominio del pecado y nos compra al precio de su sangre preciosa y instituye la iglesia y se queda con nosotros en la Santa Eucaristía, instituye el sacerdocio y nos da la potestad de contagiar esa misma gracia a otros hermanos. Y el Espíritu Santo es el que hace posible que tú y yo entendamos toda esa locura. Es el que hace posible que nosotros recordemos las palabras de Cristo. Es el que hace posible que nosotros sepamos diferenciar el bien del mal, que nos apartemos de lo malo y que busquemos siempre a Dios y que tengamos inspiración divina para hacer el bien, para buscar la verdad, la bondad, la belleza y para ser también instrumentos de Dios en la vida de otros. El Espíritu Santo es Dios con nosotros que nos hace posible que podamos vivir los dones que Él tiene para nosotros, para nuestra vida. Y hace posible que nuestra adoración en espíritu y verdad sea agradable a Dios Padre y podamos tener parte con Él en la vida eterna. Bien, la confirmación reafirma la gracia recibida en el sacramento del bautismo. No se nos puede olvidar. La confirmación reafirma la gracia recibida en el sacramento del bautismo y se reciben los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Es una tarea que tenemos que averiguar. Así que deben buscar cuáles son los dones del Espíritu Santo. Bautismo, comunión, confirmación. Vamos a ver los sacramentos de sanación. Confesión. La confesión es el sacramento mediante el cual nosotros hacemos un examen de conciencia y nos revisamos interiormente y nos damos cuenta de que hemos pecado, de que hemos metido la pata, de que hemos faltado a los mandamientos de la ley de Dios. Y por eso debemos sabernos los mandamientos de la ley de Dios. Y cuando nos sabemos los mandamientos de la ley de Dios y meditamos en nuestro corazón lo que el Señor nos manda y aquello que nos ha pedido que en definitiva no hagamos, entonces nos damos cuenta de que al quebrantar estos mandamientos perdemos la amistad con Dios, perdemos garantías y nos quedamos a merced del maligno y corremos el riesgo de condenarnos. Pero el Señor, que es misericordioso y que es amor, ha dejado este sacramento y le ha dicho a los apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. El Señor ha dado la potestad a los apóstoles de ser ellos, es decir, los obispos y los sacerdotes, los que en nombre de Cristo absuelvan los pecados. Por eso, cada vez que metemos la pata, cada vez que quebrantamos los mandamientos, cada vez que decimos mentiras, cada vez que faltamos a la Eucaristía, cada vez que quebrantamos algún mandamiento de la ley de Dios, que deshonramos a nuestros padres, cada vez que tomamos el nombre de Dios en vano, cada vez que se nos meten malos pensamientos en la cabeza y los consentimos con nuestras malas acciones, cada vez que somos infieles, cada vez que hacemos este tipo de cosas, debemos acudir al sacerdote para pedirle perdón a Dios y decir: la embarré, he cometido este pecado, Señor, perdóname. Y el sacerdote pues te dará algún consejo si lo aplica y te dará la absolución, que es el perdón de los pecados, para que tu alma pueda quedar nuevamente limpia, restablecida por la gracia de Dios y puedas seguir comulgando y no puedas no dejes de recibir la gracia del Señor. Este sacramento es importante y se llama de sanación porque nos sana el espíritu, y muchas enfermedades físicas a veces son porque tenemos el alma enferma, el espíritu enfermo. Entonces, una vez que se cura nuestro espíritu y que está en gracia de Dios, ya nuestro cuerpo está en más disposición de recibir la sanidad que procede del Señor si nos conviene. El sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos es el sacramento mediante el cual nosotros nos presentamos delante del Señor, delante del sacerdote, y le pedimos a Dios sanación.
Y el sacerdote nos unge con óleo santo, pidiendo al Señor, al imponernos las manos, que nos sane de cualquier enfermedad. Dice la palabra de Dios: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, o sea, a los sacerdotes de la iglesia, para que le unjan con el óleo santo y oren sobre él. Y la oración de la fe sanará al enfermo. El Señor le perdonará los pecados que haya cometido y le preparará para la vida eterna. Esta es una gracia especialísima que nosotros no podemos perdernos. Y algunos piensan que es un sacramento solamente para los que se están muriendo, para los que están con una enfermedad terminal o muy grave. No es solamente para gente que está muy grave, es para toda situación de la vida en la que podamos estar en riesgo. Una persona que va a viajar, por ejemplo, que va a hacer un viaje largo y riesgoso, debería pedirle al sacerdote que le ponga la unción de los enfermos. Una persona, por ejemplo, que se va a hacer una operación, debería antes de la operación solicitarle al sacerdote la unción de los enfermos. Una persona, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad que esté amenazando su vida, desde una bronquitis hasta cualquier otra enfermedad que podamos imaginarnos y hasta lo más grave, debe pedir al sacerdote que le unja y le aplique la unción de los enfermos. Y por supuesto, si estamos ya moribundos, pues qué mejor gracia que pedirle al Señor que nos visite en el sacerdote, que nos confiese, nos absuelva, nos ponga la unción de los enfermos y nos dé la comunión, porque eso nos dispone para la vida eterna. Bien, bautismo, comunión, confirmación, confesión, unción de los enfermos. Nos quedan dos: el matrimonio y el orden sacerdotal. El matrimonio es el sacramento mediante el cual, si estamos enamorados y elegimos un compañero de por vida, le pongamos a Dios por testigo de ese amor y le digamos a Dios que vamos a ser fieles a ese mismo amor y que queremos que Él santifique esa unión con su bendición y nos convierta en un hogar cristiano de verdad, en un hogar católico, nos consagre en su amor y nos mantenga unidos en su gracia para que podamos dar frutos como familia de fe, como familia cristiana. Cuando los esposos se unen ante Dios, esa unión es indisoluble. Significa que no hay nada que los pueda separar. Es para siempre. Ay, pero mucha gente se separa. Bueno, no debe ser. No debe ser. Lo que pasa es que el ser humano es infiel, el ser humano es inconstante, el ser humano muchas veces no se acuerda de las cosas que promete delante de Dios, y cuando se pasan los sentimientos, cuando se pasan la emoción de los primeros años de la relación, y cuando uno no es cuidadoso y se deja tentar y se expone a situaciones que pueden dañar ese amor, pues se termina echando a perder el matrimonio. Por eso hay un pecado que se llama el adulterio. En los mandamientos de la ley de Dios, el Señor dice: no cometerás adulterio. Porque cuando nos desviamos del amor verdadero y traicionamos al esposo, a la esposa, según aplica, estamos dejando entrar al enemigo para que destruya un hogar. Y esto pues ya muchos lo han visto, lo han vivido de cerca en sus familias. Y por último está el sacramento del matrimonio, el sacramento, perdón, del sacerdocio. El sacramento del sacerdocio, al igual que el matrimonio, es un sacramento que reclama exclusividad. Y es el sacramento mediante el cual el Señor, por la consagración ontológica de todo nuestro ser a Cristo, nos concede su potestad para consagrar el pan y el vino, para bautizar, para perdonar los pecados en su nombre, para presidir la Eucaristía, para gobernar su iglesia, para enseñar la palabra de Dios, para administrar todos los sacramentos que el Señor ha instituido, para expulsar a los demonios, para evocar sanidad de Dios para los demás, para cumplir con la misión que Cristo legó a sus apóstoles. El sacerdote es alter Christus, eso quiere decir representante de Cristo y de la iglesia allí donde está. No todos pueden ejercer esta misión, por eso se requiere de una formación muy densa, muy especial, muy espesa para aquellos que han recibido la vocación del sacerdocio, que es la llamada de Dios. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Es importante, pues, que nos preparemos bien, porque a partir del recibimiento de estos santos sacramentos,
se revela el propósito de Dios para nuestra vida. Ojalá que todos los que hacemos parte de este proceso de catequesis, por la obediencia a Dios y por la apertura de nuestra mente y de nuestro espíritu a la gracia, a la palabra santificante de nuestro Señor, podamos hacer vida tangible en nosotros lo que Dios quiere. A continuación, vamos a memorizar algunos conceptos, en base a los cuales habrá una evaluación para todos los que hacemos parte de este proceso de catequesis. ¿Qué es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es la perfecta comunión. 3 personas, un solo Dios verdadero. Cada uno tiene una misión particular. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, estamos hablando de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad, 3 personas distintas, una sola naturaleza de Dios. Dios Padre es el Creador. Dios Hijo es el Salvador. Dios Espíritu Santo es el que guía, santifica y consuela. La Trinidad también para nosotros es señal que nos identifica como cristianos en el amor de Cristo. Cristo, Jesús, que se despoja de su bien para salvarnos a nosotros, haciendo la voluntad del Padre, y como fruto de este amor, el Espíritu Santo realiza la petición de Cristo para que nosotros seamos salvos. ¿Cuál es la señal de un cristiano? La señal de todo buen cristiano es el amor. Sí, mis hermanos, el amor, porque Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué signo utilizamos para recordar a la Trinidad y para consagrar nuestra vida? El signo que utilizamos para recordar a la Trinidad, para bendecirnos y para consagrar nuestra vida es la señal de la cruz. Y se debe hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Igualmente, cuando el sacerdote nos bendice, lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La cruz es un signo de esperanza para nosotros, de victoria, de fuerza de Dios, nuestro Señor. Es donde Jesús vence la muerte, vence el pecado, vence la maldad y vence al demonio. Y Jesús no se quedó en una cruz, sino que triunfa con la resurrección. ¿Por qué la cruz es símbolo de victoria para los cristianos católicos? Porque en la cruz somos redimidos por Jesús. En ella, Jesús pagó el precio de nuestra salvación, con su propia sangre, mediante la cual nos santifica y nos libra del pecado. En ella vence la muerte porque resucita, vence al demonio porque no nos deja en sus manos, vence la maldad y al pecado porque paga la deuda que era nuestra y nos hace merecer el cielo que habíamos perdido por la desobediencia. ¿Cuál es la oración que nos enseñó Jesús? La oración que nos enseñó Jesús y que todos debemos sabernos es la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál es el símbolo y el resumen de nuestra fe? El símbolo y el resumen de nuestra fe es el credo. Y podemos rezar el credo de los apóstoles, conocido como el credo corto, y el credo niceno-constantinopolitano, conocido como el credo largo. Ambos son un resumen espléndido de las verdades fundamentales de nuestra fe. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles que nos comunican la gracia de Dios y que fueron instituidos por Jesús. ¿Cuántos sacramentos son? Los sacramentos son 7. ¿Cuáles son? Bautismo, comunión, confirmación, confesión, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios son 10 y son los siguientes. Amarás al Señor sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio ni mentiras. No consentirás pensamientos o deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Estos mandamientos debemos sabérnoslos de memoria, así como los sacramentos, así como el credo, así como la oración del Padre Nuestro y del Ave María, y estos conceptos debemos ya irlos interiorizando. ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos todos los bautizados, que vivimos en comunión, común unión,
con los hermanos que son hijos de Dios. ¿Qué es el templo? Es el lugar de adoración donde se rinde culto a Dios, que la gente le dice iglesias, pero en realidad es templo. Y también nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Para qué recibimos el bautismo? Para consagrarnos como hijos de Dios, para recibir la salvación que nos dio Jesucristo. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento más importante después del santo bautismo. Es fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. En ella nos ha dejado Jesús su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es la adoración por excelencia que se rinde a Dios, que actualiza su salvación cada vez que se repiten las palabras de Jesús en la última cena, donde se ofrece al Padre por nosotros y nosotros a su vez nos ofrecemos a Él. ¿Qué dijo Jesús sobre la hostia consagrada y sobre el vino consagrado? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Mi carne es verdadera bebida, mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Qué es la confesión? ¿Quién es el que perdona en la confesión? El que perdona los pecados en la confesión es Dios y lo hace a través del sacerdote. ¿Por qué debo confesar mis pecados al sacerdote? Porque Jesús así lo pidió cuando dio el poder a sus apóstoles para perdonar los pecados. ¿Qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a Dios que me separa de la gracia de Dios. Todo lo que quebrante los mandamientos de Dios y me aleje de Él es un pecado. Si estoy en pecado, ¿puedo ir al cielo? Si estoy en pecado, no puedo ir al cielo, porque el cielo solo van los santos, que son aquellos que están en gracia de Dios. Cada vez que me confieso, recupero la gracia de Dios. ¿Quién es María y cuál es su papel en la historia de la salvación? María es la Madre de Dios. Es nuestra Madre también porque nos la entregó Jesucristo. Y ella intercede por nosotros, como lo hablamos en la clase pasada. Ella intercede por nosotros y nos anima en el camino de perseverancia y seguimiento de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ella es la primera en hacer la voluntad de Dios y abrir paso a la salvación, porque de ella nació Cristo nuestro Señor. ¿Quién funda la Iglesia Católica? La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo en el año 33 después de Cristo y entregada a los apóstoles, a Pedro, que dirige la iglesia en Roma, y a todos los demás apóstoles como continuadores de la obra de Jesús en las distintas partes del mundo. Y es un árbol que tiene 24 ramas y que está esparcida por el mundo entero en diferentes manifestaciones, con dos brazos fuertes, uno en Oriente y otro en Occidente. ¿Cuál es el modo correcto para estar en la misa ante la hostia consagrada y ante el cáliz cuando son elevados? El modo correcto es estar en ese momento de rodillas, en actitud de adoración. ¿Y qué es adorar? Adorar significa reconocer que lo que está delante de mí es Dios y entregarle mi corazón con actitud de reverencia. Y como estoy ante Dios, no puedo estar desconcentrado ni de estar de cualquier manera. ¿Quién compuso la oración del Ave María? La oración del Ave María la compuso Dios mismo, cuando manda al arcángel Gabriel a decirle a la Virgen María: salve llena de gracia, el Señor está contigo. Y luego en la casa de Santa Isabel dice la palabra de Dios, que se llenó del Espíritu Santo y exclama a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Es decir, Dios da la continuación y luego por medio de la iglesia nosotros exclamamos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Quién inventó la misa? La misa la inventó Jesús. La Eucaristía, propiamente. Él crea la misa, crea la Eucaristía como la forma más perfecta de adoración a Dios, ya que ya no es el hombre quien trata con sus oraciones, con sus sacrificios, de aplacar o contentar a Dios,
sino que ahora es Dios mismo quien actúa, Dios mismo quien se ofrece, quien nos santifica, haciéndonos uno con Él por la comunión de su precioso cuerpo y sangre. ¿Qué significa finalmente la palabra católico? La palabra católico significa universal. Nos llamamos cristianos católicos porque Jesús dice que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Es decir, nuestra misión es universal. Seguiremos hablando de esto más adelante.